enlazándolos en vivo y en directo vía telefónica hasta Tijuana, Baja California. Allá vamos a enlazarnos con el profesor de la Universidad Autónoma de Baja California, la UABC, el profesor Jesús López Almejo, experto en relaciones internacionales, para que nos dé sus opiniones, sus comentarios sin censura. Jesús, gracias por tu paciencia. ¿Cómo estás? Estimado Vicente, buenos días a ti, a tu audiencia, Antonio, a Techi y a todos los que te escuchan. A la orden. Oye, mi querido Jesús, primero una disculpa ayer porque no entramos al aire. Seguramente ya te enteraste de una señora que tenía que sacar el foie al final del programa y nos tomó por ahí los 20, 30 minutos al cerrar el programa. Pero bueno, ¿qué te parece si entramos con temas relevantes? Tú proponme. Bien, primero que nada, no te preocupes por lo de ayer. Me pareció un gesto muy caballeroso de tu parte. Yo lo hubiera hecho y qué padre que tuviste la apertura para darle voz al pueblo. Así que por ese lado, qué bueno que le diste el espacio a la señora y eso habla de la calidad humana del equipo de Sin Censura. Por otro lado, pues mira, a mí me sigue preocupando algo lo que pasa en la Conferencia de las Américas, la número 49 allá en Washington, hace 2 días, en el encuentro de nuestro canciller Marcelo Ebrard, en donde, bueno, va a exponer, entre otras cosas, sobre la política exterior de México y el desencuentro que tiene con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que también asiste, porque, bueno, pues este evento tú sabrás que está organizado por el Departamento de Estado. No necesariamente es una invitación que le hacen al canciller, pero van personalidades. Bueno, fue el presidente electo de El Salvador, Nayib Bukele, fue Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia, Tao Shan, que es director general adjunto del Fondo Monetario Internacional, fue el senador Marco Rubio. O sea, van personajes mediáticos, van personajes de alto nivel de gobiernos de la región, porque finalmente en este evento, en la Conferencia de las Américas, en esta ocasión se llamó Disrupción y Transformación en las Américas, se trata justamente de hablar de qué pasa en el continente. Y lo interesante, Vicente, fue que después de la intervención de Marcelo Ebrard, en donde dice que sería una locura intervenir o seguir interviniendo en Venezuela, seguir intentando un golpe de Estado y que por eso habría que, optar por los canales del marco jurídico internacional, pues después viene Mike Pence y dice, pues es que nosotros seguimos en la tesitura de que si es necesario no descartamos ninguna opción. Y fíjate, Vicente, que quería compartir con tu público, es normal y es natural. A veces nosotros quisiéramos ver a unos como buenos y a unos como malos, pero si hacemos un análisis histórico, tanto Mike Pence, que representa al gringo promedio, al gringo estereotipado, al gringo güero, anglosajón, conservador, cristiano, etcétera, etcétera, y Marcelo Ebrard representa, digamos, al gobierno de la transformación, de la cuarta transformación, y además por la herencia. Recordemos que Marcelo Ebrard también está formado en la carrera de Relaciones Internacionales. Por la herencia de ambos países, me parece que son posiciones naturales que forzosamente tienen un desencuentro, ahora y en el pasado. Y lo que hay que evitar, ¿estarás de acuerdo, Jesús?, que esos desencuentros terminen en una confrontación directa. No tener, el tener desencuentros no significa que las cosas deben de ir mal. Así lo entiendo, ¿no? Sí, en efecto. Mira, Vicente, nada más para ponértelo en contexto a tu gente. México, nosotros los mexicanos estamos traumados porque tenemos una historia de intervenciones tremendas, terribles, sangrientas, que nos han empobrecido y que también responde a eso, Vicente, parte de la gran segregación y de la desigualdad que tenemos arrastrando hasta ahorita. Ya lo había comentado en otros programas. En 1829 tuvimos el intento de reconquista de España, en 1836 la independencia de Texas, que costó vidas, en 1838 la primera intervención francesa que se le llamó Guerra de los Pasteles, en el 46 la invasión de Estados Unidos que nos costó más de la mitad del territorio, en el 62 la primera intervención francesa, pero antes la Guerra de Reforma en 1857, luego Estados Unidos, Vicente, nos invadió en 1914, ocupó el puerto de Veracruz 6 meses, y luego en 1916 vino la expedición punitiva. O sea, México tiene trauma histórico y sabe lo que implica que te invadan fuerzas extranjeras y sabe lo que implica entrar desde nuestro territorio a guerras con fuerzas extranjeras que vienen, digamos, de alguna manera a condicionar al país, a decirle qué hacer, cómo gobernarse, pero principalmente a extraer sus recursos naturales. Por otro lado, Estados Unidos, te quiero compartir, tiene una cronología de lo contrario. Tiene una cronología a partir de la doctrina Monroe, a la que cita mucho y hace mucha referencia Rubén Luengas cada que participa contigo,
a través de la cual, bueno, lo podemos sintetizar en el América para los americanos. Estados Unidos, partiendo como justificación de esta doctrina, pues mira, nos invadió en 1846 y nos quitó más de la mitad del territorio. En el 54 invade el puerto San Juan del Norte de Nicaragua. En 1857 sigue posicionándose en Nicaragua. Recordarás que en 1898 se va contra España y le quita Puerto Rico, las Islas Guam, Filipinas, Hawái. Y si seguimos, en 1904 se queda con Panamá, se queda con el control del tránsito por el canal de Panamá y lo separa de Colombia, de la Gran Colombia. En 1904 invade la República Dominicana, en 1906 Cuba, en 1907 otra vez la República Dominicana. Bueno, ya lo mencioné, en el 14 y en el 16 nos invade a nosotros otra vez. Y si me sigo, te quitaría un montón de minutos de programa. Y me volverías a decir que le pare por falta de tiempo, porque realmente casi es una intervención por año, Vicente. 1926, 27, Nicaragua otra vez, República Dominicana en el 30, en el 33 Nicaragua otra vez. No sé. Déjame preguntarte, bueno, Jesús. Viene la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea, ellos han hecho su política y su poderío a partir justamente de una política de intervenciones. Entonces, hace 2 días, Mike Pence solamente reconfirma una tradición histórica de la nación americana, y Marcelo Ebrard también reconfirma la tradición histórica mexicana de no intervención. ¿Tú ves inevitable una intervención militar estadounidense en Venezuela? Y también hay que reconocer la valentía del canciller mexicano Marcelo Ebrard, a nombre del gobierno de México, del presidente Andrés Manuel López Obrador, de ir a plantarse a Washington a decir no a la intervención militar. O sea, en terreno gringo, decirle en la cara a los gringos que no están de acuerdo. Creo que eso es de reconocerse, y seguramente no lo reconocerán aquellos que no quieren al presidente. Sí, efectivamente, pues mira, con todo y que nuestros colegas que no están de acuerdo con la política que está llevando a cabo Andrés Manuel López Obrador, y en este caso representado por el canciller Marcelo Ebrard, pues el tiempo les ha ido dando la razón, ¿no? Ya ves que habían sido muy criticados porque dice que la mejor política exterior es la que se hace desde casa, y se le acusa de que se está aislando. En realidad tiene razón. O sea, México, ¿qué iba a ir a enseñarles a otras naciones si tenemos un desmadre adentro? Entonces, si primero reconstruimos la casa, al reconstruir la casa, lo que vamos a hacer es justamente predicar con el ejemplo. Y en algo sí somos muy famosos en el mundo. Nuestra política exterior, formada con cuadros jurídicos y juristas, había sido muy respetuosa y muy promotora del marco jurídico internacional, hasta que llegaron Vicente Fox y Felipe Calderón a la presidencia. En este orden de ideas, Vicente, en efecto, es muy valiente Marcelo Ebrard, pero está respaldado por toda una tradición histórica. Con respecto a la segunda pregunta, de si veo inevitable una invasión en Venezuela, yo creo que están interviniendo económicamente, políticamente, diplomáticamente, pero una invasión militar todavía no me queda muy clara, porque como no habíamos visto antes, en estos 2, digamos, décadas que tiene este siglo XXI, desde que llegó Putin a la presidencia en Rusia, Putin se ha venido a convertir, con excepción de la invasión de Irak de Estados Unidos en 2003, pero Putin se ha venido a convertir en el otro significativo que equilibra los balances geopolíticos en el mundo. Y creo que en buena medida la disposición de Rusia a intervenir directamente en el conflicto, si Estados Unidos da un paso falso, frena también a Washington. Jesús, estoy contra el reloj, pero dame tu opinión acerca de estos jaloneos también comerciales de Estados Unidos con China. Ya van varias ocasiones que el presidente Andrés Manuel López Obrador menciona el tema en la mañanera, a lo mejor por encimita. A mí en lo particular me parece que el presidente está al pendiente, debe de estar al pendiente, pero también está preocupado que se lleven entre las patas estas dos grandes potencias, China y Estados Unidos, al mundo, hablando en términos económicos, en términos financieros. Sí, pues mira, yo esto ahora lo vincularía con un asunto de política doméstica estadounidense, Vicente. Yo sigo insistiendo que buena parte de lo que hace y dice Donald Trump lo está haciendo para tener que presumirle, o sea, está pensando en el proceso electoral del año 2020 y está recabando evidencia en la medida que le es posible
para que su voto duro, ese mismo voto que le ayudó a llegar a la presidencia, tenga una evidencia fija, porque cuando empiece la campaña van a volver los ataques en su contra y decirles, miren, yo les prometí salirnos del TTP, nos salimos. Yo les prometí un muro en la frontera con México, ahí está, los demócratas no me han dejado. Yo les prometí que íbamos a rehacer el Tratado de Libre Comercio, en lugar de Telecán va a ser, o de NAFTA va a ser TEMEC, ahí lo tienen. Yo les prometí que iba a rehacer la OTAN, o íbamos a cambiar nuestra posición de la OTAN a posición de privilegio, ahí lo tienen. O sea, me parece que encontrar enemigos en todas partes, tanto en Europa como en América Latina, pero principalmente con China, porque China es un otro significativo en materia comercial muy importante, al cual se le acusa de abaratar, digamos, de hacer competencia real en el comercio. Entonces es un enemigo fácil de crear, y yo me parece que no van a ir más allá, porque principalmente China es el principal acreedor de Estados Unidos, entonces no van a ir más allá de eso, de retórica. Dime si diretes. Mi querido Jesús, te mando un abrazo, muchas gracias por tu tiempo y que sigan las cosas viento en popa, tanto en la UABC en Tijuana como en los eventos en los que vas a participar. Sé que vas a la Ciudad de México, vas a estar en un evento en donde está la doctora Leticia Calderón Chelius. Éxito, y ahí está también Rafa esperándote ya. En efecto, Vicente, un abrazo, hasta pronto, gracias. Gracias, es el profesor Jesús López Almejo. Recuerde que lo puede seguir en Twitter y aquí estamos y vamos.